¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy no tengo 5 del día porque quiero darle más tiempo a mis invitados. Tengo dos importantes invitados. Uno es de México y el otro es de Venezuela. Vamos a hablar un poco acerca de todo en México. Le estoy hablando más enfocado a lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las acciones, el acuerdo con los Estados Unidos, las mañaneras y otras cosas más como la tortura. Era un caso que ha escandalizado al país, pero para muchos era un secreto a voces. Estará conmigo el ex candidato presidencial del Partido de Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, también ex senador de la República. Muchos le dicen con cariño el jefe Diego, tal vez así lo conoce usted. En un momento estará conmigo Diego Fernández de Ceballos. Y por supuesto, alguien que ha sido noticia y titular en casi todas partes del mundo. Le estoy hablando de Iván Simonovic. Es el comisario, o excomisario, como le quiera llamar, muy querido, admirado por diferentes acciones policiales. Está en libertad y está en los Estados Unidos. Él dice, si yo estoy aquí, la libertad de Venezuela es posible. Con él estaremos hablando y ahí lo tiene en pantalla. Listo, Iván Simonovic para charlar con nosotros. Estos son mis dos invitados esta noche y por eso arrancamos de una vez. Recuerda por el... Tras casi 15 años de prisión, el comisario venezolano Iván Simonovic es un hombre libre. Simonovic fue acusado en 2004, si usted recuerda, por el gobierno del entonces presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, de ser el responsable de la llamada masacre de Puente Llaguno, que ocurrió el 11 de abril de 2012 en Caracas y donde 19 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre fuerzas opositoras y oficialistas. Chávez dijo que Simonovic dio la orden de disparar, pero Simonovic lo niega. 5 años más tarde, en 2009, y en medio de un juicio cuestionable, fue condenado a 30 años de prisión junto a otros 4 policías. La masacre de Puente Llaguno se convirtió en la antesala del golpe de Estado que puso a Chávez fuera del poder por varias horas en 2002, por lo que expertos judiciales y organizaciones pro derechos humanos consideran el encarcelamiento de Simonovic como una venganza del chavismo. En 2014, tras la muerte de Chávez y en medio de una ola de protestas antigubernamentales en contra del recién electo Nicolás Maduro, Simonovic recibió una medida sustitutiva, la de casa por cárcel, medida que terminó el pasado 16 de mayo, cuando logró escapar de su arresto domiciliario. Vamos al Centro Mundial de Noticias, me da gusto tenerla de vuelta, por fin, a nuestra Key Guerrero, con su reporte K. Vamos con ella. Bueno, como dicen por ahí, solo por hoy, pero te aprovechamos, mi querida Key. Espero que sean más días, no nada más hoy, pero aquí te tenemos y me da gusto recibirte de nueva cuenta. Key, buenas noches. Gracias, Fernando, por la bienvenida. Buenas noches. Tengo que contarte que la historia de hoy ha sido muy interesante porque el escape del policía venezolano Iván Simonovic bien puede llenar las páginas de un buen libro. A finales del mes de abril, Simonovic recibió información por parte del líder opositor venezolano Leopoldo López y de otros funcionarios policiales de que las autoridades venezolanas estaban buscando regresarlo a la cárcel y fue entonces cuando decidió escapar. La operación, dice Simonovic a CNN, fue organizada precisamente con la ayuda de Leopoldo López, pero también de otros uniformados venezolanos que, según él, desconocen al régimen de Nicolás Maduro. Basándose en esa experiencia que tiene como policía de un equipo especializado SWAT, dice que pudo preparar un nudo especial para asegurar una cuerda que le permitió bajar una pared y burlar la seguridad del Estado que estaba apostada a la entrada de su edificio, seguridad que lo vigilaba las 24 horas del día. Esto, narra Simonovic, ocurrió en el medio de la noche, donde un vehículo lo esperaba a las afueras de su residencia. Dentro de ese vehículo, Fernando, llevaban unas tijeras especiales con las que cortó el monitor electrónico que tenía apostado en el tobillo, pero hasta ahora no ha ofrecido información sobre las personas que lo trasladaron. Los primeros detalles de este escape fueron reportados por la agencia AP.
Ahora, Simonovic también dijo a CNN que tuvo que viajar por varios días y que luego zarpó a una isla donde lo esperaba un avión para llevarlo a Estados Unidos. También cuenta que fue precisamente Leopoldo López quien lo ayuda a coordinar su entrada a Estados Unidos, ya que no tenía ningún documento de identidad vigente. Todos habían vencido durante su tiempo de encarcelamiento, que fue aproximadamente unos 15 años. Leopoldo López, recordemos, también burló una medida de arresto domiciliario en Venezuela y recientemente se refugió en la Embajada de España en Caracas. Ahora, Simonovic recibió el beneplácito de Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país, quien dijo el día de la fuga, dijo vía Twitter, que Simonovic estaba en libertad producto de un indulto que él había otorgado y también dijo que debió haber estado en libertad hace muchos años. Mientras tanto, sus hijos y su esposa, que estaban fuera de Venezuela, desconocían este operativo, así lo confirma Simonovic a CNN. Ya estando en suelo estadounidense, Simonovic publica esta fotografía que vemos en pantalla, una plataforma, que hay que decirlo, Twitter, que ni siquiera existía cuando él puso pie en la cárcel, pero allí, en esa fotografía, se le ve justo al lado de la estatua de Simón Bolívar en Washington, y de esa manera oficializaba o anunciaba oficialmente su escape, pero el contenido del mensaje era muy claro: estoy libre, pero seguiré estando libre cuando pueda lograr la libertad de Venezuela, también dijo en ese mensaje. Este miércoles, el excomisario ofreció una conferencia de prensa en Washington, acompañado por representantes de Juan Guaidó, y dijo que llegó a Estados Unidos precisamente para trabajar por su país, y adelantó que compartiría detalles con las autoridades estadounidenses sobre posibles o supuestas actividades criminales del régimen venezolano. Escuchemos. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá a este país para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y, si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá. Con esto lo que quiero decir es que yo vine aquí a trabajar y a trabajar por la libertad de mi país. Fernando, el gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el escape de Simonovic ni tampoco sobre sus declaraciones este día en Washington. Fernando. Bueno, en algún momento estoy seguro que lo harán. No pierden la oportunidad. Lo que pasa es que a veces sus tiempos son diferentes. Kay Guerrero, oye, qué gusto tenerte, qué privilegio tenerte aquí. Ojalá se repita más seguido. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, nuestra Kay Guerrero desde Atlanta con su reporte acá. La encuentra en Twitter, @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar con el protagonista. Le doy la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto, a Iván Simonovic, excomisionado de la Policía Metropolitana de Caracas. Usted lo conoce, ya le dimos todo el perfil. Don Iván Simonovic, bienvenido. Enhorabuena, un abrazo. Gracias, Fernando, por tu invitación. Gracias y siempre agradecido contigo por tu solidaridad, por tu apoyo y, bueno, la oportunidad que me das para poder transmitir hacia todos tus oyentes y todas las personas que te siguen, sobre todo los venezolanos. Recibo sus palabras con mucho cariño, así lo siento, no es necesario, pero las recibo así. Hacemos nuestro trabajo, siempre lo he dicho, lo haremos por Venezuela, por Honduras, por Guatemala, por México, por quien lo necesite. Pero aquí lo que se necesita hoy es una solución en Venezuela. Ya la historia de cómo escapó nos la dio Kay, usted la escuchaba. Con esta mente, porque es una mente brillante, quiero decirlo, no sé si lo han dicho o no, pero se lo quiero decir yo, es una mente brillante. La perspectiva de Iván Simonovic para poder escapar, la perspectiva de Iván Simonovic para llegar a trabajar con el gobierno estadounidense, la perspectiva de Iván Simonovic de no estar libre hasta que Venezuela no lo esté, lo hace una mente brillante, sin ninguna duda. Ahora, quiero hacer la pregunta del millón. Don Iván Simonovic piensa que hay una salida pacífica del régimen de Nicolás Maduro. ¿Existe tal? ¿Aún hay oportunidad de hacerlo así?
Hoy con las personas que he tenido la posibilidad de conversar dentro del estamento más alto de gobierno de los Estados Unidos, yo le he explicado que mi forma de ver la situación en Venezuela es que una organización criminal tiene secuestrado, en este caso, a 27, 28 millones de personas. Cuando hay una situación de rehén, tú tienes que trabajar en dos ambientes. Un ambiente son las negociaciones, cuando tienes un especialista que se encarga de esas negociaciones y buscar la manera de obtener la libertad de las personas que están sometidas. Y la otra solución es cuando hay una intervención. Yo en estos momentos me estoy incorporando a una serie de actividades dentro del gobierno del presidente Juan Guaidó y no me atrevería a dar información sobre qué está más adelantado y qué es lo que se debe hacer de forma inmediata. Lo que sí yo estoy claro es que definitivamente pues en algún momento hay que tomar una decisión y saber qué es lo que realmente está dando resultados. Si las negociaciones o si no tendrá que utilizarse una vía mucho más expedita para lograr la libertad de Venezuela. Voy a hacer, si me lo permite, claro, con todo el respeto y la admiración, una comparación con un momento en su vida que sin duda alguna cualquier venezolano la recuerda, ¿no? Ese es precisamente un momento en el que hay un secuestro, porque sí era, ¿no? Una retención, vamos a decirlo así, ¿no? Estaban reteniendo a una persona y podía morir. Bajo órdenes suyas se le dio un tiro en la cabeza a esa persona que estaba amenazando la vida de la mujer y se acabó la situación. ¿Cómo supo y cómo poder llevar esto a la práctica en el tema de Venezuela? ¿Cómo supo cuál era el momento en el que ya no había negociación, en el que había que darle un tiro en la cabeza para poder salvar a la víctima que estaba secuestrada? En una comparación con una víctima que en este momento está secuestrada, que es Venezuela, y cómo saber si es momento de dar el tiro en la cabeza para salvar a esa víctima. Sé que la comparación pudiera resultar compleja, pero el momento de la decisión no. En ambos escenarios hay un momento en el que se decide. ¿Cómo podremos saberlo? ¿Cómo podríamos saberlo si es el momento de salvar a la víctima a como dé lugar? Bueno, fíjate lo siguiente. Primero, yo no soy el que toma la decisión de cuándo hay que utilizar la fuerza. La decisión, cuando hay una situación de rehén, según los protocolos que existen y que se aplican en los Estados Unidos, en cualquier otra parte, en Venezuela, determinan que hay alguien o un grupo de personas, dependiendo de la magnitud del caso, que están analizando y viendo qué es lo que eventualmente está dando mejores resultados. Yo en ese caso que tú estás haciendo referencia, yo era jefe de la unidad táctica. Yo sencillamente recibí una orden de un superior mío que dijo, es la hora, ya, o sea, cuando él dice es el momento, es porque las conversaciones, las negociaciones, él, según su criterio, no estaban dando resultados. Ahora, hay una diferencia muy grande, no es lo mismo hablar de una situación tan específica como una situación de rehén en algo tan pequeño como un país, y no es un solo tiro lo que lo va a resolver. O sea, yo me remito en todo caso a las declaraciones que el mismo presidente Juan Guaidó ha dado, diciendo de que de ser necesaria una intervención, él la solicitará. Él es el presidente y él sabrá cuándo solicitarlo. Yo simplemente, como especialista, pongo sobre la mesa mi experiencia, mi conocimiento y hago las sugerencias sobre las cosas que eventualmente considero deben hacerse. Por supuesto, era una metáfora, claro que no se puede comparar una situación con la otra. Los elementos son casi los mismos en diferentes escalas, ¿no? Se tiene a una víctima, a un victimario y a alguien que toma la decisión de terminar con la vida del victimario. En un país, con un régimen y quien toma la decisión. Ese es el paralelismo, esa es la metáfora. No soy tan bruto como para pensar que es la misma situación, con todo respeto, don Iván Simonovic, lo entiendo perfecto. Y creo que usted entendió también lo que yo le estaba diciendo. Entonces, en este caso, vendría una orden tal vez para poder hacer eso, y esa orden, desde la perspectiva de Iván Simonovic, sería precisamente
en este caso, de Juan Guaidó, y de aquellos que han estado evaluando qué funciona más. Le pregunto, don Iván Simonovic, si quiere me responde después de la pausa. Dentro de estas personas con las que ha estado trabajando y se ha reunido, ¿quién es el más alto rango del gobierno estadounidense con el que se ha reunido? Para saber hasta dónde entienden quién es Iván Simonovic en este esquema venezolano y cuánto puede aportar, porque el interés que puede haber por parte, por ejemplo, de un mismo Donald Trump o de el vicepresidente Pence o de Abrams o vaya, tantos actores que hoy hay, ¿no? Saber quién se acercó a Iván Simonovic. Si quiere me responde y si puede, claro. Si quiere me responde y si puede después de la pausa. Hago un breve corte comercial y regresamos para continuar con don Iván Simonovic, que nos acompaña. El Fiero. Se acerca de vuelta. Somos CNN. Estamos de vuelta. Iván Simonovic, excomisionado Policía Metropolitana de Caracas, está en libertad, está en Washington y está aquí conmigo en conclusiones. Y le preguntaba yo a don Iván Simonovic, ¿quién es el más alto rango del gobierno estadounidense con el que se ha reunido o se ha acercado a usted para entender, vaya, quiénes son los principales actores? Porque entender las dimensiones de las figuras venezolanas no es fácil para todo el mundo. Usted sabe a qué me refiero. Entienden, ubican en Washington quién es Iván Simonovic. Hoy tuve, si me hablas del más alto nivel, hoy tuve una reunión con el señor Elliot Abrams, así como también me he reunido con congresistas, senadores y diputados, Marco Rubio, varios congresistas de la Cámara Baja, de la Cámara Alta. Y yo creo que todos entienden, el señor Abrams está perfectamente claro de lo que está sucediendo. Me aseguró que el gobierno de los Estados Unidos seguirá en su tarea de presionar hasta que el gobierno, o mejor dicho, hasta que la dictadura de Nicolás Maduro cese. Yo le hice ver que yo estoy no solamente preocupado, sino ocupado en ayudar y en ver cómo puedo poner mi experiencia, mi conocimiento y las informaciones que manejo para que el trabajo que se pretenda hacer o que se está haciendo sea mucho más expedito. Yo creo que él lo comprendió. Yo le dije que tuvimos una hora de reunión y le dije, en esta última hora que nosotros nos estuvimos reunidos, por lo menos 3 venezolanos perdieron la vida nada más que por la actividad criminal. Son 25.000 personas que mueren solamente por esto, además de las personas que mueren por la falta de medicina, la falta de alimentación. O sea, en Venezuela hay una catástrofe bastante grave. Por otro lado, tenemos el tema de los nichos que se están creando con grupos terroristas como Hezbollah, con los grupos que trabajan directamente con el gobierno del ELN y la corrupción. Entonces, Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos, sino una amenaza para el mundo. Pues bien, yo toda esta información se la entregué al señor Abrams y la he compartido con todas las personas que me han recibido. Yo después de 15 años de estar preso, pude salir de la cárcel y huir de la dictadura y bueno, me pude haber dedicado pues sencillamente a rehacer mi vida y estar tranquilo, pero no está en mí, Yo soy un servidor público desde el año 1981 que me gradué de detective en la Policía Judicial y siempre he tenido en mi mente pues que esa es mi obligación. Entonces yo después que salí de Caracas, después que salí con una misión, además tengo un compromiso con las personas que me colaboraron y que me ayudaron, los funcionarios activos, oficiales, militares activos, que me pidieron, por favor, hagan lo que sea posible para que nos ayuden y salgamos de esta tragedia que está acabando con el país. Porque lo sienten y lo padecen tanto como los demás venezolanos. Entonces mi misión es esa. Yo no sé, en unas decisiones de este tipo hay un qué y un cómo.
El qué depende de las decisiones políticas. El cómo depende de nosotros, lo que manejamos, digamos, a nivel policial o a nivel militar, las acciones que hayan que tomar. Qué interesante eso, que no se le olvida a nadie. Fíjese que tan claro lo tiene Iván Simonovic. Hay un qué y un cómo. ¿Qué y cómo? Así de fácil. Hay que definirlo. Lo difícil es definir el qué y el cómo. Don Iván Simonovic, se me ha ido el tiempo. Oiga, un abrazo fuerte para usted, sobre todo para su familia, que sé que jugó un papel importantísimo para su resistencia, para su mentalidad, para su claridad. Y gracias por hacerlo así y hacerlo lo que está haciendo ahora por su país. Muchas gracias, don Iván. Gracias a ti, y quiero insistir, como empecé mi rueda de prensa esta mañana, que yo tengo que agradecer a los medios de comunicación que durante estos 15 años han sido muy solidarios y que siempre han estado pendientes de todas y cada una de las noticias. Gracias a ustedes, yo existe el caso, y mi caso se repite en estos momentos por 800 presos políticos que hay en Venezuela, 600 civiles y 200 militares. Y ciertamente, una de las razones por las cuales yo pude aguantar, resistir y me ven ahorita en esta posición es por la solidaridad también de mi familia, de mi esposa y el amor de mis hijos. Y por supuesto, cómo no hacerlo así. Un fuerte abrazo para usted, para su familia también. Abrazo. Con todo el cariño y por supuesto el respeto. Gracias. Muchas gracias. Igualmente para usted. Marco una pausa y ya regreso. Hace 50 años, los homosexuales de Nueva York se rebelaron contra la persecución y el acoso. Esas protestas desataron el movimiento más grande por los derechos de los gays en Estados Unidos. Y llegó un día en que la comunidad dijo, ya, hasta aquí. La comunidad LGBTQ se ha ganado el respeto de numerosas sociedades. José Manuel Rodríguez revela los desafíos mundiales que aún enfrenta todo aquel que no sea heterosexual. Uno nunca va a estar satisfecho mientras la igualdad legal no sea plena. Después de Stonewall, el domingo, en CNN. Perspectivas desde Buenos Aires se muda a Brasil durante la Copa América para vivir de cerca la emoción del fútbol y de CNN. Del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches. Lo veo mañana.